A modo de metáfora para el proyecto confuciano, introdujimos la imagen del águila ajustando sus alas para maniobrar en la atmósfera, analogía para las 5 relaciones constantes de formas que le permiten elevarse. Si para acabar la metáfora preguntamos ¿qué significa aquí elevarse?, encontraremos que la respuesta comenzó en la sección anterior, porque significa convertirse en Chunsu, un ser humano totalmente realizado mediante la expansión indefinida de la simpatía y la empatía propias. El término chino para este binomio empatía-simpatía es Chin. Desde el punto de vista pictórico, el Chin es un dibujo estilizado del corazón humano, pero su significado acoge tanto al corazón como a la mente, porque en las enseñanzas confucianas los dos van juntos, apartados el uno del otro, los pensamientos se agotan, los sentimientos se extravían y el proyecto confuciano no puede ni despegar. El Chin crece en círculos concéntricos que comienzan en uno mismo y se extienden hasta abarcar de forma sucesiva la familia, la comunidad, la nación y por último la humanidad toda. Al trasladar el centro de la empatía de uno mismo a la familia, se trasciende el egoísmo. Con el traslado de la familia a la comunidad, se trasciende el nepotismo. Al hacerlo de la comunidad a la nación, se supera el localismo y cuando se traslada a toda la familia, se contraataca el nacionalismo chauvinista. Este proceso de expansión es acompañado por otro de profundización que cuando se dijo antes que Confucio consideraba que el ser es la suma de sus papeles sociales, ello no implicaba que negase que el ser es un centro interno y subjetivo. Sus repetidos llamamientos al autoanálisis y a la introspección demuestran en general que Confucio no solo reconocía la parte interior del ser, sino que la consideraba importante. Las enseñanzas confucianas giran en torno al ser y existen por el ser en sí, aunque con seguridad, a medida que el ser se expande, se atenúa su separación de los más seres. En la medida en que aumenta la empatía, se enriquece la vida interior, porque son las dimensiones del Chin propio de la configuración, los contornos de la subjetividad y los suministran el alimento básico para el pensamiento. Así, en el proyecto confuciano lo interior y lo exterior obran juntos. El mundo interior se profundiza y se hace más gratificante y refinado a medida que se expande en el Gen y el Chin, y que las posibilidades del Li se van logrando de manera progresiva. El proyecto nunca se intenta en soledad, se realiza en un mar de humanidad, junto con otros que también tratan con diversos grados de seriedad de llegar a ser plenamente humanos. Las 5 relaciones constantes constituyen siempre el campo de práctica y en el transcurso del adiestramiento uno encuentra que el dominio de un papel en una de las 5 relaciones arroja luz en los de las otras. Mejor como padre arroja luz en lo que implica ser un buen hijo de los padres propios. Los matices de los demás papeles también arrojan luz entre sí. Ética o religión. ¿El confucianismo es una ética o una religión? La respuesta depende de la forma en que uno defina la religión. Con su marcada atención a la conducta personal y al orden moral, el confucianismo aborda la vida desde un ángulo diferente desde las otras religiones, pero ello no lo descalifica necesariamente como religión. Si se considera la religión en su sentido más amplio como una forma de vida que gira en torno a las inquietudes máximas de un pueblo, es evidente que el confucianismo cualifica como tal, aun cuando se considere la religión en un sentido más limitado como preocupación por armonizar la humanidad con la base trascendental de su existencia. El confucianismo es también una religión, aunque muda. Si bien es cierto que hasta ahora hemos hablado solo de las preocupaciones sociales de Confucio, que son en definitiva su centro, no hemos agotado todos sus conceptos. Para tener una perspectiva de la dimensión trascendente del confucianismo es necesario verla con el trasfondo religioso de la China antigua en la cual vivió Confucio. Hasta el primer milenio antes de Cristo, la perspectiva incuestionable comprendía 3 elementos relacionados. Primero,
El cielo y la tierra se consideran un continuo indisoluble. Los términos se referían mayormente a la gente que los habitaba, no a los lugares en sí, al igual que la Cámara de los Lores se refiere a los senadores que la componen. Las personas que construían el cielo eran los antepasados, Ti, a quienes gobernaba un antepasado supremo, Chanti. Eran los antepasados que ya se encontraban allí y a quienes pronto se unirían los que quedaban en la tierra, una procesión ininterrumpida en la cual la muerte no era otra cosa que una promoción a un estado más honorable. Eran dos reinos imprincados y en contacto permanente. El cielo controlaba el bienestar de la tierra y, por ejemplo, los cambios meteorológicos eran los humores del cielo, si bien dependían de los habitantes de la tierra para satisfacer sus necesidades de sacrificios. De los dos, el cielo era con mucho el más importante, sus habitantes eran más venerables y augustos y su autoridad era mayor. En consecuencia, dirigían la reverencia y dominaban las imaginaciones de la tierra. Por ser mutuamente dependientes, el cielo y la tierra debían tener la necesidad de comunicarse, aunque fuese solo por razones de la necesidad misma y no del afecto. La forma más concreta que tenía la tierra de comunicarse con el cielo era mediante los sacrificios. Los residentes de la tierra creían que era inteligente y natural compartir sus bienes con sus antepasados difuntos, y las esencias de sus bienes terrenales eran transportadas al cielo por el ascenso ascendente del humo, de las hogueras, del sacrificio. En toda aldea antigua había que la preocupación de realizar estas ofrendas. Cuando China surgió como nación, su gobernante, el Hijo del Cielo, afirmó sus derechos a tan orgulloso título, supervisando los sacrificios de la nación a sus antepasados. Y aún en los tiempos de Confucio se consideraba que el gobierno que omitía la veneración de sus antepasados perdía su derecho de gobernar. Así como el sacrificio era el medio principal que utilizaba la tierra para comunicarse con el cielo, éste usaba los presagios a modo de respuesta. Dado que los antepasados conocían todo el pasado de sus gentes, estaban capacitados para conocer el futuro, por lo que el presagio era el artilugio del que se valía la generación presente para penetrar en esos conocimientos. Era natural entonces que los antepasados, bien dispuestos hacia sus descendientes, quisieran compartir con ellos su conocimiento de las cosas que habrían de suceder, pero como ya no tenían cuerdas vocales, tuvieron que recurrir a las señales. Como consecuencia, todo lo que pasaba en la tierra se dividía en dos categorías. Las cosas que la gente hacía intencionadamente eran corrientes, pero las que ocurrían por sí mismas debían tomarse con cuidado. Eran inquietantes porque nunca se sabía cuándo podían constituir esfuerzos de los antepasados por lograr la atención de la gente, sobre todo cuando se trataba de advertirles con urgencia de un peligro que los amenazaba. Algunos de estos presagios se producían en el cuerpo: picazones, estornudos, contracturas, mareos, zumbidos en los oídos, parpadeos involuntarios. Otros eran externos: los truenos, los relámpagos, el movimiento de las estrellas, las actitudes de los insectos, los pájaros y los animales en general. También era posible que la gente tomara la iniciativa de buscar activamente la presciencia del cielo. Podían arrojar ramas de milen ramas sobre el suelo y observar la forma que dibujaba, o podían aplicar un hierro candente a una concha de tortuga y examinar las hendiduras que se producían, fuese cual fuese la ocasión. Un viaje, una guerra, un nacimiento, una boda, era prudente buscar señales celestiales. Según una historia antigua, un anfitrión le propuso a su visita que prolongara su estadía hasta la noche, a lo que ésta respondió: he adivinado lo que sucedería en el día, pero no en la noche, así es que no me atrevo a quedarme hasta entonces. En cada una de estas grandes características de la primitiva religión china, su sentido de continuidad con los antepasados, sus sacrificios y sus presagios, había un énfasis común. El énfasis se ponía en el cielo, no en la tierra. Para entender la dimensión total del confucianismo como religión, es importante ver a Confucio trasladar la atención de su pueblo al cielo, a la tierra, sin que el cielo desaparezca por completo del cuadro.
El primero de estos aspectos gemelos del confucianismo puede ser documentado con facilidad acerca de una cuestión muy debatida en su día que debía tener prioridad, los reclamos de la gente terrenal o los del mundo espiritual mediante los sacrificios. Confucio respondió que aunque no debían descuidarse los espíritus, la gente debía tener prioridad. Surgían así la terrenalidad y el interés práctico que después caracterizaría a los chinos, y Confucio contribuyó en gran medida a esta orientación hacia el mundo. Yo no digo que lo social, tal como lo conocemos, sea todo, escribió John Dewey, pero sugiero, de forma enfática, que es la manifestación más amplia y más rica de todo lo que podemos observar. Confucio hubiera estado de acuerdo. Su filosofía era una mezcla de sentido común y sabiduría práctica, carecía de profundidad en cuanto al pensamiento metafísico, de vuelos de especulación, de emotivos llamamientos a la piedad cósmica. Normalmente Confucio no hablaba de espíritus. Reconoced que sabéis lo que sabéis y que no sabéis lo que no sabéis, dijo. Escuchad mucho, dejad a un lado lo dudoso y hablad con debida precaución sobre los demás. Mirad mucho, dejad a un lado lo que no tenga un significado claro y actuad con cuidado con todo lo restante. En consecuencia, siempre que se le preguntaba algo sobre los asuntos del otro mundo, Confucio volvía a poner su mirada en los seres humanos. Cuando se le preguntó acerca del servicio a los espíritus de los muertos, replicó: ni siquiera soy capaces de servir a la gente. ¿Cómo podéis servir a los espíritus? Como respuesta ante una pregunta sobre la muerte misma dijo: ni siquiera entendéis la vida. ¿Cómo podéis entender la muerte? En suma, cada mundo a su tiempo. Una ilustración concreta de la forma en que Confucio trasladaba el centro de atención del cielo a la tierra es que dio más peso a la piedad filial que a la veneración de los antepasados. En la China antigua verdaderamente se veneraba a los antepasados. Confucio, fiel al componente conservador de su naturaleza, no hizo nada por interrumpir los ritos ancestrales en sí. Tampoco negó la existencia de los espíritus de los muertos, sino que por el contrario aconsejaba tratarlos como si estuviesen presentes, pero al mismo tiempo ponía más peso en la familia. Para él las obligaciones mutuas de los miembros vivos de la familia eran más importantes que sus obligaciones para con los muertos. Pero el grado con que Confucio desplazó el énfasis del cielo a la tierra no debe hacernos pensar que lo separó por completo. Él no rechazó el perfil general con que se veía el mundo en su época, compuesto del cielo y la tierra, la divina pareja creadora, mitad física y mitad más que física, gobernados por el supuesto Shanti. Aquí, reservado en cuanto a lo supranatural, lo tenía en cuenta. En alguna parte del universo había un poder que estaba al lado de los justos. Por tanto, la difusión de la rectitud era una demanda cósmica y la voluntad del cielo lo primero que respetaba un Chuksu. Confucio creía que tenía el mandato de difundir sus enseñanzas durante el largo camino cuando fue atacado en el pueblo de Quan. Tranquilizó a sus seguidores diciéndoles: el cielo me ha encomendado que enseñe esta doctrina, y hasta que no haya hecho, ¿qué pueden hacerme las gentes de Quan? Sintiéndose abandonado por su pueblo, se consolaba pensando: hay un cielo, ese me conoce. Uno de los dichos religiosos más citados de todos los tiempos es suyo: aquel que ofende a los dioses no tiene a quien rezarle. Este ateísmo constreñido y algo atenuado da pie a que entendamos por qué un ilustrado contemporáneo de Confucio pudo describir que el más alto ideal confuciano es la unidad de hombre y cielo, a los que añadió que en la doctrina del justo medio esto se describe como el hombre formando una trinidad con el cielo y la tierra. Con esta unidad o trinidad establecida como meta final del proyecto confuciano, podemos aprender los pasos sucesivos del camino desde los últimos que enumeramos hasta esta meta. El proyecto de convertirse en un ser humano pleno implica trascender sucesivamente el egoísmo, el nepotismo, el localismo, el etnocentrismo y el nacionalismo chauvinista, y deberíamos añadir ahora el aislamiento y el humanismo autosuficiente, continuando el listado con las palabras del
citado erudito confuciano. Para convertirnos en meritorios socios del cielo, debemos estar en contacto permanente con la iluminación silenciosa que hace que la corrección y el principio de nuestros corazones, mentes brillen con esplendor. Si no podemos superar los límites de nuestra propia especie, lo más que podemos desear es un humanismo exclusivo, secular, y que abogue por el hombre como medida de todas las cosas. Por contraste, el humanismo confuciano es inclusivo, se predica como una visión antropocósmica. La humanidad, en su máxima plenitud, forma un cuerpo con el cielo, la tierra y los millares de cosas. Nos da el poder de integrar el cosmos a nuestra sensibilidad.